Dios los bendiga, mis amados hermanos. Me voy a hacer a un ladito para que los pueda ver. No seguimos con lo de anoche, ¿verdad? Tenemos que cambiar el tema. Qué lindo es que podamos aprender a oír la palabra del Señor. Los discípulos un día se acercaron y el Señor Jesús les dijo: ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y no se preocupe que eso no se va a quebrar, ¿verdad? Y yo veo que el Evangelio tiene múltiples dimensiones y debemos irlas comprendiendo en la medida que el Señor va revelando a nuestras vidas la palabra de Él. Y cada vez que el Señor nos dé una palabra, nos va a dar una herramienta. Yo le decía que en alguna medida nosotros tenemos que visualizar la palabra del Señor, la palabra profética, como una estructura interna en nosotros. Pero que esa estructura tiene niveles. Hay diferentes niveles en la palabra. Pero después de esos niveles tenemos que entender las secuencias, de manera que podamos entender la dimensión de lo que está hablando. Yo le ponía de ejemplo el edificio anoche. Miramos que los cimientos, las columnas, las vigas, el entrepiso, tenemos el segundo nivel, primer nivel, segundo nivel, tenemos las secuencias de que va a haber tercer nivel y empezamos a entender, y entonces ya dimensionamos que es un edificio. Entonces la palabra igual debe tener una estructura, debe tener niveles y debe tener secuencias para que entendamos la dimensión. No, lo voy a explicar otra vez. Lo voy a explicar de otra manera. Usted sabe que a nosotros nos han enseñado, por ejemplo, que empezamos como oyentes, vamos como creyentes, vamos como discípulos, vamos como siervos y vamos a ser amigos. Pero si desprendemos al discípulo en su desarrollo, vamos a entender que él tiene niveles. Por ejemplo, bueno, es oyente, es creyente, entró a discípulo. Ahora el discípulo hay que desarrollarle una secuencia. Hay que desarrollarle sus niveles y hay que dimensionarlo, que dé fruto para que pueda demostrar que es discípulo del Señor. Tiene que llegar a una dimensión. Por ejemplo, cuando aprende a oír la palabra y la aprende a obedecer, le dan una categoría de oveja y conoce al Señor como su pastor. Por eso David decía, el Señor es mi pastor, no dice el pastor, es mi pastor, porque pasó un proceso, una secuencia, una estructura, un nivel y alcanzó. Pero cuando ya logró conocerlo en ese nivel, ahora tiene que, después de haber aprendido a oír la palabra del Señor y a obedecerla, lo llevó a tener la condición de oveja, también ahora va a aprender a amarla, amar la palabra. Y cuando ame la palabra, lo va a llevar a servirle al Señor por amor. Y cuando aprenda a servirle por amor, va a reconocer la autoridad que está sobre su cabeza. Estoy hablando del discípulo. Cuando ya reconoce que hay una autoridad sobre su cabeza, entonces lo ascienden al nivel de siervo y se queda sirviendo por amor. Entonces reconoce y conoce a Dios como su Señor. Sí me voy a dar a entender, ¿verdad? Estamos hablando del desarrollo del discípulo, en su estructura, en sus niveles, en sus secuencias, para que lo dimensionemos. Cuando ya después que aprendió a amar, aprende a honrar, porque nadie honra si antes no ama.
Entonces viene esa honra, lo lleva a sujetarse. Aprende a sujetarse. Y cuando aprende a sujetarse, lo ascienden a la condición o al nivel de hijo. Y llega a conocer al Señor, a su pastor, como el Padre. ¿Me expliqué? Si usted no me dice amén, yo digo, bueno, tengo que volver a empezar. Como a mí para eso me pagan, ¿verdad? Entonces estoy trabajando ahí, ¿verdad? Entonces, mire, esa estructura, esos niveles, esas secuencias, nos llevan a dimensionar. Pero nosotros lo entendemos porque ha habido una administración constante de la palabra del Señor sobre nuestras vidas. Y lo entendemos porque hay maestros que nos explican la bendita palabra del Señor. Pero ¿qué pasaría si hubiera un silencio de la revelación? Hubiera un silencio de lo que Dios está hablando a la humanidad. Perdería la humanidad la percepción clara de quién es Dios. Perdería su estructura, perdería sus niveles, perdería las secuencias y no lograría dimensionar quién es Dios para él, para la humanidad. Y eso le pasó a Israel. Después de Malaquías hay 400 años de silencio. Al igual que en el tiempo de Elí y el llamamiento de Samuel, escaseaba la revelación, escaseaba la palabra, escaseaba la visión, porque había un silencio, porque el corazón del que estaba por gobernar, no, o estaba gobernando la casa del Señor, no dimensionaba lo que tenía que dimensionar. Entonces no funcionaba para lo que lo habían puesto a funcionar. ¿Lo hice bolas o le expliqué? Entonces le dije anoche que lo que aprendió en el kindergarten fue hacer bolas. Y seguimos haciendo bolas en la vida, ¿verdad? Pero mire, ahora, si usted va conmigo, hay un paréntesis de gracia en la que un hombre que era conforme al corazón de Dios descubre una faceta de que no era solamente de cumplir una función sacerdotal, la búsqueda al Señor, sino que aprende a amar la presencia. Y descubrió que la presencia del Señor solo se podía amar con un espíritu despierto, no con un espíritu dormido. Le estoy hablando de David, que vive un paréntesis de gracia en medio de un tiempo de la ley. Y que ahí él descubre que esa forma de despertar su espíritu le permitía meterse a la presencia del Señor y tener el deleite más grande de su vida. A tal grado que en el tiempo de Elí se había ido el arca, ahora él dispone a traerlo, pero la quiere hacer a su manera, no conforme el Señor lo quería hacer, y pierden a Usa. Pero él se enoja y dice, si yo haciéndole un favor, estoy trayendo la presencia del Señor. No, ningún hombre le hace un favor a Dios. El hombre debe sujetarse a las instrucciones precisas de Dios para hacer la obra de Él. Entonces después ya dijo, bueno, voy a consultar con los sacerdotes a ver cómo es la onda esta para traer la presencia del Señor. Y entonces le dijeron, mira, está escrito que debemos traerla sobre los hombros de los levitas. Entonces conságrense pues y vamos a traer la presencia. Y aquel que era de la tribu de Judá, que no tenía la genética sacerdotal, se viste de sacerdote
y se mete en la presencia del Señor, y usted sabe cómo se portaba él cuando traía la presencia del Señor, que hasta su propia mujer le dijo: estás loco, estás loco. Lo que estás haciendo es que estás evidenciando que como rey que estás quemando rollo. Estás loco. Y él le dijo: no, esto no lo entiendes. Tú no entiendes la presencia del Señor. Tú no entiendes lo que mi espíritu está sintiendo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando él peca y siente que está perdiendo el gozo de la salvación, dentro de sí, en su espíritu, está perdiendo el gozo de la salvación. Y no solamente está sintiendo que está perdiendo el gozo de la presencia, sino como que está siendo sacado de la presencia de Dios. Y que está perdiendo aquella sensibilidad que lo hacía gozarse y deleitarse en la presencia del Señor. Entonces él escribe el Salmo 51. Y en uno de los versículos dice: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando menciona que dice tu Espíritu Santo. Ahora, el problema es que mucha gente ni siquiera entiende la presencia del Señor, mucho menos al Espíritu. Porque dice: vieran qué cultazo el que estuvo, alegre, hasta ganas de llorar me dieron. Dice: no, pero es la presencia del Señor a la que tu espíritu se estaba haciendo sensible. Y ahora nosotros vemos que en ese tiempo David tuvo una ministración de espíritu y tuvo una ministración de la presencia de Dios. Y eso lo hizo diferente a muchos, a tal grado que él, según el pecado que cometió y según la ley, tenía que haber muerto apedreado. Pero no lo mataron, porque era el Señor mostrando una dimensión de su misericordia y que tenía que traernos una verdadera manifestación de su espíritu para los tiempos que hoy estamos viviendo. Mire pues, los discípulos del Señor no le habían atinado a lo que le estaba hablando. No le habían atinado. Seguían viendo, se recuerda que hablamos que en el cuerpo y en el alma es el hombre natural. Y que generalmente la gente maneja el evangelio en su alma. Y por eso el Señor Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén mientras no venga el Espíritu sobre ustedes, porque van a recibir poder. Van a recibir poder. Y a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Consolador. Cuando nosotros descendemos un poquito más, y lo voy a retomar después, cuando viene el poder sobre los discípulos, el Señor Jesús ya no está. Recuerda que aquellos que iban camino a Emaús le dicen al Señor: tú eres el más atrasado en noticias. Mataron al profeta. ¿Y a quién mataron pues?, le dice aquel. ¿Qué pasó pues? Mataron al profeta Jesús, donde estaba nuestra esperanza. No habían entendido. Hasta que Él les abre el entendimiento en el partimiento del pan, descubre que es Él. Ahora, en la reunión que tenían los discípulos, donde estaba Tomás y aquellos ahí diciendo: las mujeres dicen que resucitó al Señor. Yo no creo. Mientras no meta mi dedo en las heridas de Él, yo no creo. Cuando apareció el Señor,
y le dijo: paz a vosotros. ¿Sabe quién es el que grita: Padre, Señor mío, uy, un fantasma, un espíritu? Tomás. Tomás, porque lo agarraron como el chismoso agarrado hablando mal de usted. No ha visto que hay gente que de repente está hablando mal de usted y que usted entra cabal en ese momentito y quiere cambiar la plática, pero no se le ocurre nada. Eso le pasó a Tomás. Todavía no tenían el Espíritu. Todavía no habían recibido el poder. Seguían entendiendo el mensaje conforme al alma, en su intelecto, en su voluntad y en sus emociones. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque ellos se querían ir a la pesca de nuevo. Y a ellos los habían preparado para una obra de la predicación de la palabra del Señor, a pescar hombres. Pero como todavía tenían en el alma el evangelio, en su intelecto, entonces querían hacer las cosas como ellos consideraban. Ahora, si nosotros vemos que ellos no habían entendido el mensaje, hermano, pero eran apóstoles del Señor, sí, pero lo entendían todavía en su intelecto, lo entendían en su voluntad y en sus emociones. ¿Viene el Señor ustedes? No. Démosle un aplauso al Señor, ver si ya seguimos. No habían entendido, estaban en su intelecto. Y yo le decía a un hermano que llega y me dice: apóstol, yo ya saqué mi teología, así que ya me puede poner aunque sea de pastor adjunto. Entonces yo le dije: en el Evangelio del Espíritu no te da a luz una institución educativa, porque la iglesia es un vientre que da a luz ministros, da a luz a los ministros. Porque si te capacita la teología, eres un intelectual, y la teología no te puede presentar a Dios porque es humana, es racional. Y la religión tampoco te puede presentar a Dios porque es humana. Por eso hay muchos dioses y muchas religiones, porque es humana. Porque el evangelio que nos presentaron no es un evangelio para que lo conozcas en tu intelecto, sino que para que lo disfrutes en tu espíritu. En tu espíritu. Porque cuando vienes a la iglesia, ¿con quién hablas? ¿Con quién quieres hablar? ¿Con el que se sienta a la par mía? No. ¿Con quién quieres hablar? ¿Con los hombres o con el Señor? Ahora hagamos una pequeña evaluación. ¿Cuántos hablan con el Señor cuando vienen a la iglesia? Qué lindo, ¿verdad? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿A quién le habla? Sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Entonces una de las cosas que tienes que aprender a pasar es aquella frontera que te marqué anoche, para meterte al espíritu por medio de Cristo, porque Él rompió el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo para que nosotros tuviéramos acceso hasta la mismísima presencia del Señor. Y eso tenés que hacerlo. Démosle otro aplauso al Señor y ya continuamos. Ahora,
Si el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ahora, otra vez la pregunta, entonces, ¿cuántos hablan con Dios? Mire, la iglesia se debería de llenar de lenguas y que empiecen a la adoración en lenguas, que empiecen la oración en lenguas. Están hablando con Dios. Pero eso hay que caminarlo. Y urge. Despacio, porque precisa, nos decían a nosotros cuando nos mandaban a la tienda. ¿A usted no lo mandaron a traer cosas a la tienda alguna vez? No. Y no querían que se cayera porque lo mandaran a hacer rápido. Entonces le decían, vayan despacio porque precisa, decían. Porque si le decían andar rápido y venir rápido, a veces se caía uno y lo botaba y había que ir otra vez. Igual esto, despacio porque precisa que usted hable con Dios. Y esto yo quiero decirle, yo quiero que Dios me hable. Yo hablo con Dios y quiero que Él me hable. Y hay multiformes manifestaciones de cómo Dios nos habla. Pero le quiero hablar de unas que pone con un énfasis y que está aquí en 1 Corintios 14:3 y dice: el que profetiza habla a los hombres. ¿Cómo se le habla a Dios? Con lenguas. Ahora, ¿cómo se le habla a los hombres? Profetizando. Para edificación, para exhortación y consolación. Ahora, para edificar es cuando se da un fundamento. Hijo mío, recuerda que yo dije: soy tu Dios, soy tu amparo, soy tu fortaleza, soy el Dios de tu salvación. Está escrito. Te va a dar edificar, te va a edificar con el fundamento. Ahora, exhortar. ¿Por qué exhorta a los hombres? Exhortar significa atraer al propósito. Pero no es aquella exhortación que muchos dicen: encontré a aquel hermano que ya no venía a la iglesia y le di una cuadrada. Lo exhorté para que regrese a la iglesia. No, lo alejaste en lugar de exhortarlo. Porque exhortar significa atraerlo al propósito, y consolar pues es llevar un consuelo. Pero te quiero decir, ¿por qué el Señor le habla a los hombres con exhortación y les habla a través del Espíritu consolación? La exhortación es para romper el círculo de la pereza. Fíjese que yo me puse a investigar. ¿Por qué exhorta? Porque atrae al propósito. Si nosotros estamos claros que nuestro bien está en el Señor. Pero la naturaleza humana consiste en que luego se acomoda y se llena de pereza. Entonces la exhortación es que hace el hombre o la mujer que profetiza, es atraerlos al propósito y quitar el círculo de pereza que le llega al cristiano. Eso lo dice un comentarista muy respetado. Y la consolación es para quitarle la tristeza. Entonces son dos ministraciones al alma. El alma se acomoda, por eso le exhortan. Y le quitan la tristeza, por eso lo consuelan. Y le dan conocimiento, por eso lo edifican. ¿Me expliqué? Bueno, lo profético tiene también niveles, ¿verdad? Está el espíritu de la profecía, está el don de la profecía y está el ministerio profético. Pero como yo no quiero hablarles de eso, sino quiero seguir aquí donde voy. El apóstol nos escribe y nos dice: pero desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? El amor. El amor. Pero no es como lo de que dice Leonardo Fabio: ay, el amor. Hoy corté,
Muchas flores, ¿verdad? ¿Cuántos desean ardientemente los dones? Yo les decía que todo cristiano, después que recibió al Señor, debe anhelar al Espíritu Santo. Debe anhelar al Espíritu Santo, porque el Señor Jesús resucitó tu espíritu y mi espíritu mediante el perdón de nuestros pecados. Venció a las potestades y las exhibió públicamente para vergüenza, para que no interrumpan a tu espíritu. Clavó el acta de la condenación en la cruz para que no te sientas acusado ni menospreciado, sino te sientas libre. ¿Y qué más hizo el Señor Jesús en la cruz? Derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Ahora, pongámosle el espíritu a esto. Los religiosos, ¿qué le decían a Jesús cuando estaba en la cruz? Bájate, dijiste que eras el Hijo de Dios, defiéndete pues, muéstranos. Y Jesús estaba tan ocupado, y los religiosos que no tenían el espíritu no entendían lo que estaba pasando. Jesús estaba ocupado derramando su sangre para el perdón de tus pecados. Jesús estaba clavando el acta de la condenación que la ley nos dio, porque la paga del pecado es muerte. Estaba clavando en la cruz el acta, la sentencia que nos había sido dada. Y estaba, aparte de derramar su sangre, venciendo a las potestades y exhibiéndolas públicamente, y aquellos gritando: bájate, bájate. Y a tal grado está tan ocupado que él como que se echa un vistazo así a los que están gritando y les dice al Señor: Padre, perdónalos, perdónalos a estos, no saben lo que hacen. O sea, ni siquiera les puso el coco, pero si en el alma lo hubiera estado viendo, Jesús hubiera estado en el alma ahí, ¿qué hubiera hecho? No hubiera hecho lo que tenía que hacer. Ahora yo veo un punto muy determinante, muy determinante. Si dice que procuremos alcanzar el amor, pero también ardientemente los dones. Hay dos cosas espirituales, sobre todo que profeticéis. Ahora me gusta la traducción viviente cuando dice que el amor sea su meta más alta. Jesús murió por amor. Pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Ahora, por eso yo quisiera que le ponga atención a esto que dice: pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. A ver, ¿qué capacidades da el Espíritu? Como naturales, cuerpo y alma, podemos alcanzar las capacitaciones más altas, el pregrado, posgrado y todo lo que haya por estudiar, pero no es más que el alma. No es más que el alma. Y aún así el alma no se desarrolla si no sanas lo emocional. ¿Usted ha oído que en algunos lugares se critica mucho a otros? Fíjese que en sociología dice que cuando una persona critica a otra, murmura de otro, evidencia su nivel más bajo de desarrollo humano.
Entonces, una de las cosas que hay que desarrollar es el evangelio del Espíritu. El evangelio no vino para solucionar tus problemas económicos. Esa es una añadidura que va a venir. Y yo veo acá que si el Espíritu, así como lo vimos en David, que llegó a amar la presencia del Señor, que llegó a amar, a alabar al Señor, que no le era gravoso estar metido en la presencia del Señor. Yo les decía hoy a los hermanos, les decía, miren, mucha gente vive en estrés, les digo, ya casi les alcanza el 4. El estrés viene cuando dejas de amar lo que haces. Cuando dejas de amar lo que haces, se te vuelve una carga. Y si se te vuelve una carga, te produce estrés. Ay, tengo que ir a la iglesia hoy. Ay, Dios mío, ya no es tu deleite. Ya no es tu felicidad. Ya no es tu llenura, sino se vuelve una carga. Cuando eso se constituye en una carga es porque lo dejaste de amar. Por eso David no le importaba qué decían ni la Mical ni los otros locos que andaban a la par de él. Él iba metido en la presencia del Señor. Y esto es maravilloso. Entonces yo a esta altura, ¿verdad?, quiero predicarles del evangelio del Espíritu. Por lo menos ya hice la introducción, ¿eh? ¿Por qué tenemos que ver el evangelio del Espíritu? Porque cada vez que el Señor nos llama y nos envía, sea en el nivel que sea, te va a capacitar. Por ejemplo, a Moisés lo llamó y le dio una vara. Él le dijo, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Tírala ahí. ¿Y qué se convirtió la vara? En una serpiente. Cuando están frente al Mar Rojo, ¿qué tienes en la mano? Extiende la vara. Y se abrió el Mar Rojo. Ahora, hay cosas en el evangelio del Espíritu que no los vas a poder explicar. El problema es que en lo racional a todo le buscas explicación y le encuentras explicación, porque estás en la creación visible. Pero lo del Espíritu es invisible. Pero lo vas a ver, pero no vas a saber cómo funciona el asunto. Ah, sí, pues invisible, ya se metieron a lo místico. No, lo vas a ver. Entonces, ¿por qué es invisible? Porque no sabes cómo se lleva a cabo el asunto. Por ejemplo, una vara seca que tenían los príncipes, que estaban alegando y discutiendo. ¿Acaso solo a él llamó? Pues, ¿acaso solo a Aarón llamó? También nosotros somos príncipes. Entonces el Señor le dijo, pídele las varas a estos alegadores y agarra la de Aarón y mételas al lugar santísimo, y la vara que reverdezca. Quien sea el dueño de esa vara, a ese llamé yo. Y lo metieron al lugar santísimo, una vara seca, y en una noche dio hojas, flores y frutos. Ahora, explícame, ¿cómo pasó eso? ¿Lo vieron? Sí, pero no podían explicar cómo fue. ¿Qué pasó ahí? No podemos explicarlo. Tampoco podemos explicar si un endemoniado se queda levitando. No le puede usted decir, miren, es que lo que pasa es que ahí los demonios tenían propulsión, motores a propulsión de chorro, y entonces los estaban sosteniendo en el aire, ¿verdad? No podemos explicar. A mí me pasó una oportunidad, y cuando
estaba levitando y se fue, por el paso que era bien galán, ¿verdad? Cuando así tuve que estirarme otro día para ponerle la mano, ¿verdad? Y cuando le pongo la mano se fue. Y cuando vi, no cayó, sino que se hacía así. Y yo dije, ¿y este qué? Y se empezó a reír y me dijo, ya te asusté, ¿verdad? Y yo le dije, no. No me podés sacar de aquí, me dijo. Yo no, le dije, pero el que mora en mí, sí. El que mora en mí, sí. Entonces me dice, mira, mi casa es de piedra y muchos han querido sacarme y no han podido, pero está escrito, le dije, que la palabra del Señor es como flama de fuego y como martillo que quebranta la piedra. ¡Pah! Se cayó. Ay, mi casa se cayó, mi casa se cayó. Ahora, ¿cómo le explico? Si estaba contra las leyes de la gravedad. ¿Y cómo le explico que una palabra que yo sé que es viva y eficaz y que dice que es como flama de fuego, como martillo que quebranta la piedra, lo bota al piso? ¿Cómo le explico? Hay cosas espirituales que las va a ver, pero no las va a poder explicar. Y este es el evangelio del Espíritu. Entonces no se puede quedar en un evangelio almático. Es que mire, hermano, yo ya me sé la doctrina básica, la escatológica, yo ya pasé todos los niveles de la doctrina. Sí, está bueno, pero en tu alma. ¿Y tu testimonio? ¿Qué transformó esos niveles en tu vida? ¿Cómo seguimos los dibujitos, verdad? Entonces, mire, pues, el evangelio del Espíritu no es para tu hombre natural, que se mueve en lo visible, porque en el cuerpo tienes una vida biológica y funcionas visiblemente, y tu alma tiene una vida psique, que es una vida psicológica, que está formada por tu intelecto, tu voluntad y tus emociones. Pero el día que llegaste a Cristo, no vinieron para formarte en el cuerpo y en el alma, sino para revelarte un evangelio del Espíritu. Y el Espíritu tiene una vida zoe. Zoe, le dice el punto 6. Porque ahí vas a alcanzar el fruto de Espíritu y los dones de Espíritu. No dice que por tus buenos actos te conocerán, dice por sus frutos. Pero el fruto de Espíritu es uno, en varias dimensiones, como una naranjita, con varios gajos. El gajo del amor, el gajo de la bondad, el gajo de la fe, el gajo de la paz, Entonces es un fruto, pero no lo vas a alcanzar si el evangelio solo llegó a tu intelecto, a tu voluntad y tus emociones. El evangelio del Espíritu es el que te dimensiona a caminar en fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, pero que no se ve, pero que ahí está. Por eso, mire pues, si el evangelio del Espíritu no se activa en la iglesia, vamos a ser unos buenos religiosos, culteros, panderetas y todo lo que quieran. Pero lo que necesitamos es el evangelio del Espíritu, que se mueva el Espíritu Santo en ti. Hermano, a mí me da pena llorar allí y ahí estoy. Que no digan que estoy llorando. Ahí, como dijo la canción, déjenme llorar. ¿Por qué? Porque tu alma le da vergüenza. Y lo que te están llamando es saber y experimentar cosas que no puedes explicar. Yo evangelicé a una persona y me decía, yo voy a ir a su iglesia. No, no es mía, es del Señor. Le dije, voy a ir a su iglesia, pero nunca vaya a estar diciendo
que acepte al Señor. A mí me gusta nada más cómo cantan y cómo enseñan, pero no me va a estar obligando a que yo reciba al Señor. Ah, bueno, le dije, vaya. Y de una le voy a decir algo, me dijo. No espere que yo esté llorando y moqueando como esos que van ahí adelante. ¿Y qué cree que pasó? Pregunte a qué hora voy a recibir al Señor. Pregunte a quién quiere recibir al Señor. Y no, que no puedes. Cuando tienes el Evangelio del Espíritu, no es tu voluntad, no son tus emociones, no es tu intelecto, te aterrizan. Te aterrizan. El Evangelio del Espíritu te lleva a hacer cosas que nunca pensaste que harías. Yo llorando ahí, jamás lo verán sus ojos, decía. Pues muy rápido lo vi. Cuando alcanzamos el fruto y los dones a lo que está llamando el Evangelio del Espíritu, es cuando encontramos la novedad de vida. Mientras tanto, vivimos las rutinas comunes y corrientes. Nuestra vida no es transformada, nuestra vida no es cambiada. No aprendemos a ser felices, no aprendemos a vivir en paz, no aprendemos a tener gozo, no aprendemos a tener fe, no aprendemos la bondad. ¿Sabe qué es la bondad? La bondad consiste en dar amor con hábitos de disciplina, en orden, porque si no sería una alcahuetería. La bondad de Dios te exige que formes hábitos y Él te va a dar. Él te va a dar. Entonces la novedad de vida es de un hombre espiritual que se mueve en lo invisible. Mire, hermano, aquí le voy a ir más rapidito porque muchas veces me pusieron antes esa cosa, ¿verdad? Ustedes han recibido el Espíritu Santo, ¿cierto? Y Él vive dentro de cada uno de ustedes, ¿es cierto? Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, porque el Espíritu Santo da testimonio de la verdad. Cuando el Señor le va a hablar por profecía a usted, porque recuerda que le habla a los hombres por profecía, ok, no tiene que ir allá con el que profetizó. Mira, y no, el Señor te dijo que esa palabra era para mí. A mí me pasaba a veces. Y me decía, el Señor no le dio una palabra para mí. No, le decía yo, no. No sé si estás en la lista de Él, ¿verdad? Porque el mundo les enseñó la adivinación. Que le lean las cartas, que le lean la mano, que saquen su bola de cristal. Y lo único que yo sacaba era mi vaso de cristal. ¿Qué fue lo que perdió Elí? ¿Qué fue lo que perdió Elí? Perdió la visión. ¿Por qué perdió la visión? Porque el Espíritu del Señor ya no se movía ahí. La gente lo quería, pero el Señor ya no. Entonces el Señor levantó a Samuel. Y Samuel ejerció lo que le correspondía a aquel. Si tú no lo quieres, no te preocupes. Ahí te va a levantar otro el Señor. Y esto, así mire, el joven Samuel servía al Señor ¿en qué? En la presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Entonces tuvo que levantar a un personaje con la capacidad de oírlo y hablar lo que quería decirle al pueblo. Mire, a Saúl le dieron la oportunidad y no hizo lo que tenía que hacer. Y le levantaron para sustituirlo al que más mal le caía.
A ver, a ver, a ver. ¿Qué harías tú si tú no haces lo que Dios te envió? Como siempre almáticos, ¿verdad? Y levantan al que más mal te cae. Señor, ¿por qué no me usas a mí? Si a mí me usaste primero. Y ahora, ¿qué pasó? Que no lo hiciste. Ahora vean, ¿por qué el Evangelio del Espíritu tiene que llegar a la dimensión que tiene que llegar la iglesia? Eso me pone nervioso, fíjese. Entonces, miren, recuerden que me quitaron cuando se votó el saxo un minuto de atención, ¿no? Mire, pues, la iglesia tiene que vivir el Evangelio del Espíritu. ¿Cuántos lo anhelan? Okay. Voy a poner unos ejemplos y con eso me despido. Había un hombre que con su esposa no tenían familia y rogaron toda su vida. Y de repente estaba en su turno sacerdotal prendiendo el incienso, cuando vino el ángel del Señor y le dijo: Zacarías, Zacarías, el incienso, ¿dónde lo tienes? Zacarías, tu esposa Elizabeth va a tener un hijo y va a ir delante del Señor. Le hago una pregunta: ¿había orado él y Elizabeth mucho tiempo por eso? Y cuando llegó la respuesta, no lo creyó. Mucha gente en la iglesia, por el silencio que ha habido en la revelación, cuando llega la respuesta del Señor a sus peticiones, no le creen al Señor. Entonces se quedan mudos. Aquel se quedó mudo, pero en el tiempo actual podríamos decir: no dan testimonio de la gloria de Dios. Vivir la dimensión del Evangelio del Espíritu es como aquel hombre que se llamaba Jairo, que llegó con el Señor y le dijo: Señor, yo quiero que vayas a mi casa, mi única hija está grave, quiero que vayas para sanarla. Y el Señor dijo: sí voy, sí voy. Y de repente, entre toda la apretada que llevaba de gente, la toca una mujer que dijo: basta con que yo toque el manto, yo voy a ser sana. Y se entretuvo con esa mujer, que sus discípulos incluso le decían: ¿cómo tú dices quién me tocó si vamos en una gran apretazón? Sí, pero es que salió poder de mí. Usted nunca fue al estadio y que los chaparros teníamos que hacer esto para subirnos hacia arriba y se lo llevaban en peso a uno, ¿no? Pues en una apretazón similar andaban. Y ahora le dice: tu fe te ha sanado. Cuando llegan y le dicen a Jairo: Jairo, ya no molestes al maestro, ya murió. Y lo oyó el Señor: Jairo, sigue creyendo, sigue creyendo, tu hija vivirá. ¿Cuánta gente hoy en día que necesita el Evangelio del Espíritu siente que hay peticiones que ya se murieron? Tal vez tus hijos, tal vez tu esposo, tal vez tu familia, tal vez tu trabajo, qué sé yo, qué cosa piensas, ya se murió. Pero sigue creyendo. Sigue creyendo. Las cosas que consideres que ya te avisaron que ya no hay oportunidad, sigue creyendo, porque no tienes un evangelio según la carne, tienes un evangelio según el Espíritu de Dios. Con esto me despido. Hay un hombre que conoce la palabra de una manera tan extraordinaria.
que cuando da testimonio dice: soy fariseo de fariseos. Pero en esa oportunidad, él en su celo religioso mataba a los cristianos, los hacía blasfemar y después los mataba. Y un día, todavía ardiendo en ira contra los cristianos, pidió cartas para seguirlos. Y en el camino le salió el Señor al encuentro. Y dice que vio un resplandor, vio una luz refulgente, dice, fue una luz penetrante que lo hizo caerse al suelo. Y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Aquel intelecto desarrollado a los pies de Gamaliel, aprendiendo la palabra plena, se sabía todos los ritos y todas las costumbres según la ley. No podía hacer la obra de Dios con el conocimiento del alma. Necesitaba el Espíritu Santo. Entonces le dicen: ¿qué quieres que haga, Señor? Vete a la calle derecha y va a llegar, te voy a mostrar a un hombre que se llama Ananías y te va a ir a ver. Y dice que se levantó con los ojos abiertos, pero no miraba. Mucha gente hoy en día tuvo su encuentro personal con Cristo, pero tiene los ojos cerrados y no, tiene los ojos abiertos y no ven nada, porque necesitan la siguiente secuencia de ir a la administración de los Ananías. A Ananías le dan la revelación por el Espíritu y le dicen: Ananías, vete a la calle derecha, ahí hay un hombre llamado Saulo que ya recibió una revelación, una visión, que va a llegar un hombre llamado Ananías y va a orar por él. Y cuando llegó, no le dice: Saulo, como jefe de los sicarios te tengo miedo. No le dijo así. Se acercó y le dijo: Saulo, hermano Saulo, he venido a orar por ti, para que recibas el Espíritu Santo. Y este Saulo, convertido en Pablo, aunque tenía mucho conocimiento, el Espíritu, el Evangelio del Espíritu lo hizo fructífero y lo hizo el perito arquitecto de la iglesia. Tú igual que él, tú igual que Zacarías, tú igual que Jairo, tú igual que la mujer del flujo, y como muchos otros en la Biblia, necesitas el Espíritu. Necesitas el Espíritu, porque el Evangelio no se tiene que quedar en tu intelecto, en tu voluntad y en tus emociones. Tienes que pasar a la experiencia sobrenatural. Tienes que ir a la dimensión de la gloria de Dios sobre tu vida. En los primeros tiempos te va a dar miedo, porque es un ambiente desconocido. Pero en la medida que veas continuamente el mover del Espíritu, vas a empezar a entender la gloria del Señor sobre tu vida. Y que el Evangelio no es religión, es un modelo de vida. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es novedad de vida. Tienes que llegar hasta el Espíritu. No te quedes en lo almático. ¿Quieres vivir un evangelio de gloria? Métete al Espíritu. Hermano, ¿ahora son espiritistas? No. Tienes que experimentar lo espiritual. ¿Sabes dónde empieza? Como cuando el Señor te empieza a ensayar. Estás echándote una ducha, cuando si te bañas, ¿verdad? Estás echándote una ducha y empiezas a pensar: ay, el hermano pastor, hoy le voy a dar un abrazo. Pero quizá cuando sales de la ducha te llama: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mijito? Ay, pastor, ahorita estaba pensando en usted. No estabas pensando.
El espíritu, tu espíritu, estaba desarrollando la intuición, entendiendo como un radar lo que se mueve alrededor tuyo. La intuición del espíritu te va a hacer entender la palabra. Esa palabra es para mí. Esa palabra es la que el Señor me ha dado a mí. En cada culto debes tener la capacidad como un radar de capturar lo que te corresponde. Todo no es tuyo, pero lo que es tuyo lo debe entender tu espíritu. Y eso te va a dar lo que se le llama la función de espíritu, la intuición. Porque la intuición te va a llevar a la comunión. La comunión no se la dan al alma, porque el alma vive de fantasías, pero el espíritu vive por lo que el Espíritu Santo le enseña. El evangelio del espíritu no lo puedes perder de vista, porque si el evangelio se quedó en tu alma, no vas a experimentar la gloria del Señor. Tienes que llegar a amar la presencia, no por el ambiente que emocionalmente se genera, no, sino por la convicción que tu espíritu tiene de disfrutar la casa del Señor. Yo quiero dejarte esta noche con el desafío de que pases la frontera por medio de Jesús, y que cada vez que reacciones contra tu hermano o contra tu hermana, pregúntate cómo lo haría Jesús. Con paz. Jesús no maltrató a la mujer del flujo. Yo estoy ocupado, apúrate, tengo que ir a ver a la hija de Jairo. No, se detuvo, se dio su tiempo. Tú date tu tiempo para oír al Señor y para que te hagan también el favor de oírte. Porque cuando tú vengas, hablas con Dios, pero también Dios quiere hablarte. Por eso tenemos la palabra profética más segura, porque Dios quiere hablarte a ti. Dios habla a los hombres por profecía, y la palabra profética es una de las dimensiones, es uno de los niveles para hablarte a los hombres. Dejémoslo acá. Quiero dejar 3 cosas en tu corazón. Si estos cambios de dimensión tienen que darse, tienes que entender bien cómo funciona tu cuerpo y tu alma, y cómo funciona tu espíritu. Y que sin el espíritu no vas a entender las cosas que se ven, porque tu alma va a querer una explicación. El alma, cuando no encuentra explicación de las preguntas que se hace, desarrolla ansiedad. El alma ansiosa genera incertidumbre. La incertidumbre lo lleva al temor, al miedo. El miedo lo lleva a la angustia, y la angustia lo lleva a la desesperación. Y un alma angustiada es un alma que perdió la esperanza. Un alma ansiosa es aquella que perdió de vista el evangelio del Espíritu. Por eso el Señor le dice a Jeremías: párate y dile al pueblo que yo conozco los planes que tengo para ellos, que es para hacerles bien, es para darles un futuro, es para que tengan esperanza. Porque cuando el pueblo pierde la esperanza, es porque perdió de vista el evangelio del Espíritu. La esperanza no avergüenza, y el Espíritu te va a enseñar cosas extraordinarias. En la próxima, si hay una próxima, como dice allá en mi aldea, next time, hablaremos de cómo funciona el Espíritu. Pero la segunda cosa que quiero dejar es: no es un trabajo que lo tienen que hacer todos. Tú. Diga así: yo soy el responsable de pasar la frontera para vivir el evangelio del Espíritu. Y número 3, el evangelio del Espíritu te va a hacer capaz de vencer barreras que nunca pensaste que podías pasar, porque te va a llevar a ver lo que aún no se ve, y te va a llevar a ver lo que nunca vas a poder explicar, pero que se dio. Padre,
Ay, alabamos tu nombre. Ponte de pie. Alabamos tu nombre y te damos gracias. Gracias, Señor, por el evangelio que nos has traído. Ay, Señor amado. Dile al Señor, ayúdame para que mi intelecto no me estorbe la voluntad de acercarme a tu espíritu. Ayúdame, Señor, por favor, a que no mis emociones dañen mi acceso al lugar santísimo. Como ministro del Señor, yo vengo desatando tu vida e introduciéndola a la vida del evangelio del Espíritu, para que vengas a ver la gloria del Señor. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: yo voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Pero como no tenían el Espíritu, no lo habían entendido. Pudieron entender al Espíritu hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces Pedro se paró y dijo: hermanos, estos que ustedes ven no están borrachos, ni están locos, sino que es el cumplimiento de la palabra que el profeta Joel un día habló y dijo que derramaría su espíritu sobre toda carne. Abre tu boca y dile: recibo Espíritu Santo. Un soplo del Señor sobre tu vida. En el nombre de Jesús, envío un soplo del Espíritu Santo sobre tu vida. Llénate de Espíritu, del Evangelio del Espíritu. Si tú hablas lenguas, empieza a hablar tus lenguas, pero levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Y rabada saja lavanda. Y rendo estoy camanajaya. Habla con el Señor, habla con el Señor. Y rababa saya camanando sí que me llama. Que lo que creíste muerto vivirá. Lo que creíste perdido volverá. Lo que creíste que no era posible será posible. Y rabala basto que mashaya. Irando estoy koshamanamanasto que mashaya. Extiendo el manto profético sobre tu vida. Levanto tu voz ahora. Direi sohola mana. Irando estoy koshamashaya. Levanta esa adoración, levanta esa adoración. Y abre tu boca. Para que la llene el Señor, para que la llene el Señor. Hay una noche de victoria, hay una noche de poder. Esto que me jala. Todo lo que soy. Y no estoy con Shomanamanasto que me. Todo cuanto tengo es tuyo. Que tu petición que has tenido por mucho tiempo venga a consolar tu alma, como fue consolado Zacarías. Que tu fe se dimensione por acercarte al manto del Señor. Urraso kamai. Herendos oiko hamalabasa hamanda. Para que crezcas tú. Uy, este quema. Que fluya tu adoración.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y habitar en tu presencia. Ama la presencia del Señor. Ama la presencia. Para que crezcas tú. Dile al Señor: no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Más como tú. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Te entrego mi voz. Y rebasoja la va, mamá. A ti. Que tu alma no te engañe Lo que soy, Señor. para tomar decisiones equivocadas. Vive el Evangelio del Espíritu. Déjate guiar por la palabra. Déjate guiar por el Espíritu. Y vas a pasar a la dimensión del Evangelio del Espíritu. Quebranta mi vida. Rabasujila, mamá. A ti. Todo lo que soy, Señor. Así es. Yo abro tus ojos para que tengas visiones. En el nombre de Jesús. Abro tus ojos espirituales para que tengas visiones. Y no tengas miedo de recibirla. Y no tengas miedo de recibirlas. No tengas miedo de recibirlas. Abre tus ojos espirituales. Yo abro en el nombre de Jesús tus ojos para ver visiones, para tener revelaciones. Abro tu boca para hablar la palabra profética. Abro tu boca para que tengas lenguas y hables con el Señor. En el nombre de Jesús. Levanta tu cántico ahí. ¿Dónde estás? Hay un ambiente de revelación. Hay un ambiente de espíritu. Hay un ambiente de espíritu. Del Espíritu Santo hoy. Y veo la saja la mamá daba caíso. Y desde estoy como Shaya caima. Y no estoy que madaja. La oposición la he hecho fuera. En el nombre de Jesús. Entro hasta tu corazón e implanto en el nombre de Jesús la palabra del Señor. Así como a Saulo impusieron manos, así extiendo mis manos para que se abran tus ojos y veas la dimensión de la gloria que el Señor ha preparado para ti. Ojalá, mamá Nairo. Hay visiones. Hay visiones. Hay visiones de batallas en los cielos para abrir los espacios de revelación para tu vida, para la iglesia. No temas, no desmayes. Ese es el Señor. Ese es el Señor. Yo te desato de todo prejuicio en tu alma y te paso en el nombre de Jesús de lo almático a lo espiritual, para que vengas a contemplar la presencia del Señor, la revelación del Señor, las obras inexplicables del Señor. Inexplicables, pero visibles. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sea tu vida fructífera. Sea el Señor que te dirija. Sea el Señor que tenga misericordia. Sea el Señor que te dé la paz. Y sea el Señor que se constituya en tu refugio.
En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si tienes una palabra del Señor, hay un mover del Espíritu Santo. Y rabasto queja. Es tiempo. Mi voluntad, dice tu Padre. No te he dicho que si creyeres verás mi gloria, dice tu Dios. De cierto te digo, hijo amado eres, ven delante de mí porque yo tomo tu mano para pasar adelante. Y rabasto que llama. La persona que tuvo la visión la pone bajo autoridad de su pastor. Hubieron 2 visiones esta noche. Deben ponerla bajo la autoridad de su pastor. Padre, en el nombre de Jesús, sea bendito tu nombre y alabado por siempre. Y sea sobre esta casa siempre la revelación del Evangelio del Espíritu, para que el mover de tu pueblo sea sobrenatural y que podamos ver milagros, prodigios y maravillas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Que nuestro buen Dios les bendiga, les guarde y los haga prósperos en todo. Fue un privilegio haber venido a compartir una parte de esta semana de bendición, y que el Señor los honre como ustedes lo honran. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Gracias a nuestro Dios y a ti también por dar tu tiempo para bendecirnos. Solo levante sus manos. Señor,